Hola mi gente, bienvenidos a mi canal Luigi Milano, el canal dedicado a ofrecerles la mejor información del acontecer diario del club AC Milán. Así que sin más, empecemos con las noticias que tenemos para ustedes. Comencemos con las noticias de mercado de fichajes, renovaciones y transferencias. Pioli habló con Leao. El extremo portugués ha sido una pieza clave para el AC Milán en las últimas dos temporadas. Y el AC Milán está trabajando en una renovación, ya que su contrato expirará en 2024. Sin embargo, está resultando bastante difícil, ya que la estrella tiene unas exigencias muy altas. El interés de clubes extranjeros tampoco le ha facilitado, pero aún no se descarta una renovación de Leao. En declaraciones a Gazzetta dello Sport, Pioli habló con Leao compartiendo sus pensamientos y aconsejó al extremo que se quedara en el club. De la forma más absoluta, le aconsejo que se quede. Hemos hecho mucho juntos, pero ninguno de nosotros ha alcanzado su máximo potencial todavía. Rafa ha tenido una evolución increíble, un crecimiento exponencial y continuo, pero hay aspectos en los que puede trabajar con aún más calidad e intensidad. Hacerlo con nosotros en un contexto que ya conoce muy bien, lo hará más fácil. Y también siento que él es muy feliz aquí. Estaba aquí de vacaciones y quería saludar. Es otra señal de lo unidos que están estos muchachos. Habrá que ver cómo terminará la saga, pero está claro que el AC Milán tiene a su disposición un jugador muy especial. Por lo tanto, no poder monetizar completamente su eventual partida debido a un contrato que expira sería un desastre. ¿Qué dijo Pioli respecto a fichajes para el mercado de enero? Según la Gazzetta dello Sport, ¿qué dijo Pioli respecto a fichajes para el mercado de enero? Admitiendo que estas preguntas probablemente se harán mucho en las próximas semanas. Dejó en claro que está contento con el equipo que tiene. Sé que estas preguntas se harán más, pero nuestros fichajes serán los jugadores que están lesionados hoy y que recuperaremos. Sigo absolutamente convencido de la calidad de nuestro grupo. Y repito, en conjunto, tenemos potencial para ganar todos los partidos, afirmó. Para nosotros, que hemos seguido al AC Milán durante mucho tiempo, sabemos todo acerca de los jugadores lesionados que se describen como nuevos fichajes. Queda por ver si esta es la decisión correcta. De lo contrario, la administración tendrá que rendir cuentas. ¿Cuál es la situación que complica la renovación de Leao? Leao es uno de los mejores jugadores de la Serie A y se ha convertido en un jugador casi insustituible del AC Milán por la banda izquierda. Por tanto, Paolo Maldini y Ricky Massara están ansiosos por llegar a un acuerdo sobre la renovación de contrato. Pero la situación se complica. Según Sky Italia a través de Sempre Milán, ¿cuál es la situación que complica la renovación de Leao? En primer lugar, la multa que debe pagarse al Sporting sigue
dificultando las negociaciones. Leao, comprensiblemente, no quiere pagarlo él mismo y quiere una ayuda significativa del club. Además de esto, en segundo lugar, sus exigencias salariales no son precisamente bajas y no faltan precisamente pretendientes. El AC Milán sabe cuáles son las necesidades de Leao y trabajará duro para llegar a un acuerdo dentro de los parámetros correctos. Pero solo el tiempo dirá cuál será el resultado. ¿Posible mudanza de Bakayoko para enero? Bakayoko llegó cedido por 2 años procedente del Chelsea en 2021 y por una cláusula de su contrato que le da carácter definitivo. Sin embargo, no ha jugado nada esta temporada. Solo se presentó en Dubái para exhibirse antes de una mudanza. Según Calciomercato, el AC Milán está en conversaciones con la comitiva del jugador francés y están trabajando por una posible mudanza de Bakayoko para enero. El Chelsea aún posee al jugador, pero está listo para sancionar un movimiento en otro lugar, dejando que los rossoneri rescindan el préstamo. Bakayoko tiene un salario bastante alto y sería un gran impulso deshacerse de él 6 meses antes de lo esperado. Después de todo, no está jugando en absoluto y eso solo es malo para su propia carrera. Ahora sobre las noticias de la plantilla de AC Milán. De Ketelaere como centro delantero. La lesión de Divock Origi ha hecho la vida un poco más difícil para Stefano Pioli, quien solo cuenta con Olivier Giroud para confiar en la delantera tal como están las cosas. Charles de Ketelaere, por tanto, podría conseguir un nuevo papel. Debido al compromiso mundialista con Francia de llegar a la final, Giroud tendrá vacaciones y regresará justo antes del choque contra la Salernitana. Ponerlo de nuevo en acción, por lo tanto, podría no ser prudente. En los últimos días, muchos han sugerido que De Ketelaere podría usarse en esa posición, dado que es bastante alto y, por lo tanto, bueno en el aire. Pioli respondió a esto en una entrevista con Gazzetta dello Sport. ¿De Ketelaere como centro delantero? Sí, es posible, incluso en los próximos partidos, pensando en los tipos de oponentes que encontraremos. Encontraremos muchos defensas alineados de 5 en 5. No dar referencias puede ser la solución y él tiene esas cualidades. En general, tiene todo un grupo a su disposición para ayudarlo a comprender las situaciones y el entorno, afirmó. AC Milán, como se dijo, se enfrentará a Salernitana el 4 de enero y es muy probable que podamos ver a De Ketelaere al frente en ese juego. El belga necesita recuperarse de una dura primera mitad de la temporada y marcar un gol sería un gran comienzo. ¿Qué beneficios trajo al Milán la Supercopa Dubái? Para finalizar, el AC Milán jugó 2 amistosos durante su estadía en Dubái, enfrentándose al Arsenal y a Liverpool. Aunque desafortunadamente los perdió
ambos. Sin embargo, como destaca Gazzetta dello Sport, ¿qué beneficios trajo al Milan la Supercopa Dubai? En primer lugar, que varios jugadores de primavera pudieron mostrarse frente a Stefano Pioli, como Gabriele El Hilali y Andrea Bossolán, siendo los mejores. Además de que los jóvenes tengan tiempo de juego respectivamente. En segundo lugar, el AC Milan también firmó oficialmente el nuevo acuerdo con Emirates por el valor de 30 millones de euros al año. Antes eran 15 millones de euros al año. Es una asociación muy importante para el club y un gran paso en la dirección correcta. La concentración también le dio un sabor amargo al AC Milan. Continúa el rotativo, dado que Divock Origi sufrió otra lesión y podría estar de baja por un tiempo. Es lo único que Pioli no quería, ya que ahora solo puede confiar en Giroud, y últimamente ha estado sobrecargado de trabajo. Sin embargo, en general, el campo de entrenamiento fue un éxito. Y bien, mi gente, esa es toda la información que tenemos para ustedes y pues, ¿qué les pareció? No olviden dejar sus comentarios allí abajito en la casilla y darle like a este video, pues si fue de su agrado, y sobre todo les invito, pues es sumamente gratis, a que se suscriban y darle clic a la campanita de notificación para que así YouTube les notifique nuestro próximo video. Así que sin más, muchas gracias y hasta la próxima.